Buenas tardes a cada uno. Feliz Día del Trabajador a cada uno. Algunas personas piensan que las damas que quedan en casa criando a sus hijos no trabajan, ¿no? Pero tiene un trabajo bárbaro. Es el mejor trabajo. Así que Dios bendiga a las mamás y también a cada uno de los hermanos, hermanas que tienen su ocupación, su trabajo, ¿no? La celebración del trabajo, del Día del Trabajador, no puede ser nunca un 1 de mayo, ¿no? Deberíamos ir hacia atrás en la historia y llegar al huerto del Edén, porque allí también se trabajaba. No era changa la cosa, ¿eh? También se trabajaba. Así que vamos a ir a eso justamente, y lo que queremos ver hoy que el trabajo dignifica al hombre, honra al hombre, lo dignifica. Cuando una persona que debe hacerlo, siempre tenemos que tener algunas excepciones, ¿no? Hay personas que están siguiendo una carrera, por ejemplo, que no, sus padres pueden sostener su carrera y lo hacen y está bien, y ya llegará el momento, el tiempo en que van a trabajar, ¿no? En general eso no ocurre, en general el joven, la joven tiene el deseo de trabajar para ayudar en casa y eso por supuesto que es muy saludable y debe hacerse. Así que siempre hay alguna excepción, en general no la hay. Vamos a Génesis capítulo 1 para, pienso que no descubrir, ¿no? Pienso que no, pero por lo menos para ver en la escritura así de que el trabajo ya era en el Edén. Capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, y os serán para comer. Bien, árbol con semilla. Seguramente el pensamiento de Dios era, tomarán esta semilla y crearán nuevas plantas, saldrán nuevas plantas con las cuales van a alimentarse. Por supuesto que el pensamiento de Dios no estaba solo en el huerto del Edén, iba a haber más generaciones que vendrían y esto requería de trabajo. En el capítulo 2, versículo 15, 2.15, ¿quién tiene el control de esto? Te agradezco mucho. Sí, apagame, por favor. Ya me estoy cocinando. Capítulo 2, gracias. Versículo 15, 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y lo guardase. Dos tareas que el hombre sin sueldo iba a tener, ¿no? Cuidar ese jardín, seguramente hermosearlo, trabajar en él, labrarlo, hacer que haya más frutos para que las generaciones que iban a ir viniendo aprendieran el oficio y también cada uno cosechara el fruto de su labor. Lo que vemos es que antes de caer en pecado ya existía el trabajo. Por lo tanto, cuando tomamos el trabajo como algo malo, tenemos que decir que no es así. Una persona sin trabajo no tiene la dignidad de un hombre que debe estar ocupado o de una mujer que tiene que estar ocupada. Por lo tanto, el trabajo tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios. Ya el hombre sin pecado en el huerto del Edén ya
tenía su ocupación laboral. En el capítulo 3, aquí el relato, ustedes saben bien, ya el hombre cae en pecado, en desobediencia, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Qué ocurre después? Bueno, vamos a leerlo, versículos 17 en adelante. Ya habían caído en pecado, ¿sí? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Eh? No había tanto dolor por el trabajo antes, no había tanto dolor. Hace un tiempo me contaba Richard, de alguien que él conoce, ese dicho que a los 50 la cosa cambia, ¿no? Y él decía, ese amigo, compañero decía, llegué a los 50 y me agarré todo lo que había. Así que es verdad, ¿no? Así que imaginen que antes del pecado, antes de caer en pecado el hombre, las cosas no eran como hoy. No eran como hoy. Debían trabajar, pero el trabajo no traía la fatiga terrible que hoy sí trae, que tiene consecuencia de el mal uso del cuerpo, un trabajo desmedido, porque justamente el esfuerzo debía o se iba a multiplicar, porque la tierra ya no daría el fruto sin una multiplicación del trabajo. De aquí en adelante, el fruto del trabajo se consigue de muchísimas maneras. Y lo vemos en el inicio de la historia, por algunas de las maneras que seguramente ocurrían antes, pero que ocurren hoy sí, y mucho. El fruto del trabajo se consigue tomando lo que otro trabajó. ¿Cómo se le llama eso? Robo. Hay personas que se ocupan de eso. No sé acá, pero en Argentina hay un diosito que tienen, un dios, para los ladrones. Para los ladrones. Pero no los veo, lo vi al lugar, pero no los vi haciendo fila para rezarle a su dios, pues si no iban todos presos. Simplemente lo tienen, ¿eh? Algunos le tirará alguna flor o quién sabe qué. Pero hasta eso han conseguido. Así que el trabajo de algunos es robar el trabajo de otros. Otro es esperar que caiga como un regalo del cielo, ¿no? El fruto que yo quiero que se consigue trabajando, yo quiero que me venga como un regalito del cielo y ese milagro no ocurre. Ocurrió cuando el Señor Jesucristo estaba. Digamos que nos ocurre porque no merecemos nada de lo que tenemos, pero no podemos pensar de esa manera. También una forma de conseguir el fruto rápido es acomodándose en posiciones, dicho sea de otra manera, a dedo, ¿no? A dedo. Las historias que hay en la política, que son todas creíbles, es notable cómo personas se acomodan en diferentes lugares cuando entra un gobernante nuevo, una autoridad nueva, y esto le llamaríamos usurpación. Así que alguien gana poco en su trabajo, pero como es conocido de tal o cual, va a ir a un lugar de posición y va a ganar muchísimo y seguramente va a ser poco. O lo que es más feo, que también ocurre, relegan a uno a un rincón y ese que vino toma el lugar. Aquel va a ganar lo mismo, va a estar aburriéndose en un rincón sin hacer lo que debe hacer, y este que no conoce nada o muy poco hará algo que en un lugar donde no debía estar. Otra forma de ocupar un lugar o tomar fruto de algo que debería ser trabajo es por leyes que el hombre crea. Leyes de cupo, ¿no? Leyes de cupo. Bueno, para los trabajos públicos tiene que haber, creo que para los privados también, me parece, tiene que haber un cupo para diferentes grupos de personas, ¿sí? Afrodescendientes o, en nuestro tiempo está muy de moda, la condición sexual va a ser una relevancia
para conseguir un trabajo. Esto es la victimización de las personas. Es eso. Como sos víctima de algo, te voy a dar un trabajo. No sabes nada de lo que hay que hacer. No conoces nada del trabajo que se te va a dar. Pero como fuiste víctima, te voy a poner en un lugar de empleo. Bien, eso no dignifica al hombre. Nada de esto dignifica al hombre. Nada de esto lo hace. ¿Por qué? Porque el hombre debe encontrar honra en un trabajo. Debe hacerlo. Y puedo entender de que cada vez hay menos trabajos, de que las maquinarias ocupan el lugar de muchas personas, pero la única forma que Dios acepta para el fruto del trabajo es la aptitud y el mérito para ocupar un lugar. Algunos políticos luchan contra las leyes que se han sacado, ¿no? que se han puesto. Nada merece un resultado sin mérito. ¿Mm? Así que, eres calificado para algo, vas a tener resultado. No eres calificado para algo, el mérito no lo tienes, entonces va a haber un resultado que es ficticio. Nada merece un resultado sin mérito. Nada resuelve el mérito si no hay preparación. Por eso insistimos que los que tienen la cabecita fresca, los muchachos y muchachas jóvenes, se preparen. Tienen que prepararse. Eso lleva tiempo y sacrificio, pero más adelante va a tener resultado. ¿Por qué? Porque Dios acepta personas que se preparan para tener méritos para llegar a un lugar. Ninguna preparación concluye sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Entonces, cuando miramos todo esto, decimos, ¿cuál es la ocupación que tengo? La mayoría de la gente, muchísima gente, mucha gente, trabaja en el lugar que no quiere trabajar. No quiere. Está incómodo en el lugar que está trabajando. Le gustaría trabajar en otra cosa. Y eso habla de crisis, ¿no? Hay crisis laboral, así que tengo que agarrar lo que venga, ¿verdad? Pero el preparado tiene mucho más ventajas. Si alguien prospera sobre esta base, la base del mérito, el creyente, hablamos entre creyentes, el creyente debe alegrarse. ¿Sí? Cualquiera aquí que está en base a mérito prosperando, nosotros tenemos que alegrarnos. Tenemos que hacerlo. Es un deber hacerlo, ¿sí? El creyente debe festejar los méritos de otro creyente. Pero de verdad tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque está trabajando para llegar a cierto lugar. Y lo va consiguiendo. Y hay sacrificio. Hay personas que no ven el sacrificio. Hay personas que ven el resultado. ¿Sí? Entonces dicen, oh, mirá lo que llegó este. ¿Qué habrá hecho para llegar? No, miremos la historia. Mirá la historia. ¿No? Y entonces se sabrá y dará alegría al corazón de otro creyente. ¿Sí? El creyente debe alegrarse por aquel creyente que prospera en base al esfuerzo y al mérito. Antes de envidiar, el creyente debería imitar esos pasos. ¿Sí? Muy bien. Entre nosotros hay diferencias. Hay diferencias. En todo lugar donde haya un grupo de personas hay diferencias. Hay niveles de preparación. Así que cada uno va a ir logrando a su tiempo, a su momento, lo que su preparación, si la tiene, le ha dado. Es eso, es matemática. Es simplemente eso. Ahora, no puedo yo envidiar a alguien, envidiar maliciosamente, que le veo prosperar en base a un sacrificio, un esfuerzo que ha llevado mucho tiempo. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos ser buenos trabajadores. Desde el Edén, Dios marca la forma de ser
buenos trabajadores. Vamos a orar y continuamos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por cada hermano, hermana que tú le has bendecido con un trabajo y te pedimos que la gracia de Dios esté permitiendo que cada uno en su lugar llegue a tener la bendición de ser un gran testimonio a través de su trabajo. Un gran testimonio. Que podamos en todo lo que sea posible ayudarnos mutuamente, orando, preguntando, consultando, pero también dando herramientas para que los hermanos y hermanas puedan tener un futuro mejor, si tú así lo quieres y si tú así lo permites. Así que ponemos delante de Dios y agradecemos por la obra de Dios y agradecemos por el trabajo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, uno de los trabajos que no se considera como, y no hace mucho tiempo, se considera trabajo es el pastorado. ¿Sabían eso ustedes? No hace mucho tiempo que la misión logró meter a los pastores en una línea porque no existía el rubro, ¿no? Así que para aportar se logró entrar en un rubro. Así que se entró en un rubro que era con clubes deportivos, con murgas, era toda una cosa así. Sin embargo, es un trabajo, ¿no? Y debe ser considerado como tal. Así que el saludo debe ser dado a los pastores, a todos aquellos que están trabajando también en la obra del Señor. ¿Qué pasó fuera del Edén? Capítulo 4. Ya son quitados de allí del huerto del Edén. Por causa del pecado. Solamente un recuerdo de algo que pasó. Un profesor, creo que era en ese tiempo profesor, tal vez era una maestra, le pregunta a la hija de un pastor, le pregunta, bueno, preguntando de qué trabaja tu papá, qué trabaja tu papá. Entonces, ¿y de qué trabaja tu papá? Y dice, no, mi papá no trabaja, es pastor. Bueno, así es considerado en general. Bien, fuera del Edén, ¿qué pasa? Capítulo 4, versículos 1 y 2. Conoció a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Ese es el trabajo más elemental para los primeros tiempos. ¿Sí? Uno se dedicó a un oficio y el otro se dedicó a otro. Vamos a tratar el tema de la diferencia por las ofrendas. Simplemente decir que fuera del Edén, el trabajo comenzó a ser algo que nadie se cuestionó. Eran 4 personas, ¿no? Nadie se cuestionó allí. Papá, ¿qué? ¿Tengo que hacer algo para ayudar en casa? Bueno, o le enseñó bien, que seguramente ocurrió, pero esos muchachos ya de jovencitos estaban trabajando, uno en la tierra y otro entre las ovejas, ¿sí? El versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió de luz a Enoc, y edificó una ciudad. ¿Qué tenemos aquí? El primer hombre constructor. Una ciudad quiere decir que ese hombre se afincó en un lugar y construyó casas, 1, 2, 3, quién sabe, y sus descendientes comenzaron a edificar más, al punto de... Está todo bien. Al punto de crear o fundar una ciudad. ¿Sí? Otro oficio, construcción. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. La tienda podría ser algo mucho más precario, pero debía hacerse. ¿Recuerdan que en el Nuevo Testamento había alguien conocidísimo que trabajaba construyendo tiendas? ¿Quién era este? Ese mismo, Pablo. ¿Sí? Él se ganaba la vida así que duró mucho tiempo ese oficio. Mira el 21, te va a gustar, Robert. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música llegó al mundo. Capaz que hasta ahí chiflarían. ¿Quién sabe
lo que harían para la música, ¿no? Pero los instrumentos son algo grandioso, algo grandioso. Hay personas que no les gusta nada de la música, ¿no? Pero si uno sabe un poquito nomás, cuánto llena el corazón la música. Y aquí estuvieron entonces los primeros creadores de instrumentos musicales, para llenar las ciudades y para llenar seguramente las reuniones de adoración a Dios en algún lugar, las familias con música a Dios también. Versículo 22, miren esto. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Temprano en la historia se comienzan a usar los metales, ¿sí? Así que la herrería y el trabajo con el bronce fue algo que rápidamente se llevó adelante. Bueno, fuera del Edén, la gente trabajó más. La promesa fue, van a tener que trabajar mucho con el sudor de su frente hasta que se mueran para que logren fruto de su trabajo. La obra monumental del Arca de Noé, capítulo 6 de Génesis, 14 al 16. Solamente ver un poquito el relato de lo que era la fabricación de este gran arca. Y hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Sería una obra tremenda, tremenda. En Estados Unidos hay el pastor Gabriel Gómez fue a ese lugar, hay un arca que creo que es el tamaño que Dios dio. ¿Sí? Bueno, con todo lo que dice Dios que se haga, debe ser un trabajo inmenso para la gente de la época, ¿no? Una ingeniería total, trabajo de construcción, de ingeniería en madera y todavía impermeabilizar el arca. Hoy hay material, pero el que quiera para que una casa no le entre humedad. ¿Y qué pasa? Igual entra, ¿no? Pero entonces el arca estuvo 1 año y 10 días flotando sobre el agua o siendo castigado por el agua y no le entró agua. Es notable, ¿no? Trabajos, muchos trabajos. La nueva vida después de este juicio. ¿Qué pasó con el trabajo? Capítulo 10 de Génesis. Trabajarían después del juicio del diluvio y había trabajo. 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Se dice de este hombre que era un conquistador impío, terrible hombre. Pero probablemente, si leemos un poco más abajo, fundador de Nínive y el probable iniciador de la Torre de Babel. Ese hombre, además de ser muy malo, tenía cerebro bien usado para el mal y para cosas que, si no fueran con una dedicación tan terrible como la Torre de Babel, diríamos que era una obra de construcción tremenda, ¿sí? Así que, más tarea. 10:25. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Repartición de tierra. ¿Cómo le llaman a esta tarea? Agrimensura. Los agrimensores nacieron muy temprano en la historia también. Medir la tierra y dividirla de una forma ordenada es la tarea de estas personas, ¿sí? Una cosa que la Torre de Babel precisó: fabricantes de ladrillo, arquitectos, ingenieros,
constructores, albañiles. Había una industria muy rica entonces, muy rica. El hombre se ganaba su pan. Vamos a algo majestuoso, el tabernáculo. Y luego el templo, pero vamos a ver el tabernáculo. En Éxodo capítulo 30, Éxodo 30, todo lo que tenía que ver con aquel tabernáculo realmente era algo muy delicado, pero muy, muy delicado. Vamos a leer versículo 25 y versículo 35. Ese es roba. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. Luego lo repiten en 35, el arte del perfumador. Hay perfumes que son riquísimos, ¿no? Hay perfumes que son riquísimos. ¿Quién se acuerda del Paco Rabanne? Somos dos nada más. Pero había perfumes ricos antes. Muchachos. Y ahora hay perfumes muy ricos también. Es toda la industria. Pero había gente que tenía el arte del perfume. Todo para el tabernáculo Dios lo había ordenado. Capítulo 31. Vamos a leer unos cuantos versículos acá, porque bueno, es lindo que podamos ver todo lo que ocurría en esas indicaciones, ¿sí? Especialmente en un hombre llamado Besaleel. Dice entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Algún arte, creo que lo dijimos hace poco tiempo, no lo entiendo. Algunas pinturas para mí de gente famosa que se pagan millones por esas pinturas, no sé, hay gente que las puede entender. Prefiero una pintura barata con un paisaje que esas pinturas, bueno, probablemente no entiendo lo que quieren decir, ¿no? Pero aquí Dios había dado a estas personas, a esta persona, en todo arte, esa sabiduría y conocimiento, el Espíritu de Dios estaba allí. Se trataba del tabernáculo, se trataba de todo aquello que Dios iba a usar dentro de un lugar que se le iba a adorar y se iba a sacrificar para él. Versículo 4, miren. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí, que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. O sea, este arte iba a honrar a Dios. Este trabajo iba a honrar a Dios. Y saben que creo, hermanos, que cada trabajo es una forma de arte. El que no entiendo, el que no me gusta, y también el que es simple, el que es cotidiano. Es un arte. Y todo arte en la vida cristiana, toda ocupación, debe ser un arte que adore a Dios, que honre a Dios. Eran cosas muy figuradas, eran figuras que iban a hablar del Señor Jesucristo. Tenían que ser muy cuidadosas como lo iban a hacer, pero nos damos cuenta cómo Dios está dando a esas personas esa sabiduría, el Espíritu de Dios trabajando en ellos,
Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Juan Carlos, una vez hiciste un tabernáculo. Ganó el premio. Ganó el premio. ¿Te animás a hacerlo de vuelta? Dio mucho trabajo. Dio mucho trabajo. Pero cuando vimos ese trabajo, en miniatura, en cosas pequeñas, no es asombroso cómo los detalles que Dios les ordenó que hicieran era realmente un arte. Era arte. Arte para adorar a Dios. Y debemos preguntarnos si el trabajo que estamos haciendo queremos asemejarlo a un arte que adore a Dios. No importa la ocupación que sea. No importa lo que estemos haciendo. No importa que no sea algo, bueno, que se vaya a poner dentro de este lugar de adoración a Dios. No. Lo que hacemos, donde estamos, aún en casa, si eso es arte para adorar a Dios. Lean el libro de Éxodo. Van a ver cuántas cosas con todos sus detalles Dios le da para la construcción del tabernáculo. Entonces hay arte y hay un trabajo muy, muy grande. El resultado, adoración a Dios. Así que podemos recorrer todo lo que Dios usó de la mano del hombre, de la capacidad, la inteligencia y el mérito que adquirían de los talentos que Dios le daba. Una cosa es segura, queridos hermanos, Dios no nos ha creado para ser inútiles. Dios nos ha dado talentos y al convertirnos ha dado dones para que cada uno de nosotros nos ocupemos en tales talentos y tales dones que Dios ha querido regalarnos. El hombre y el pecado han corrompido el trabajo. El trabajador, 1 de mayo, el que lo defiende, sindicatos, aquellos que nos gobiernan, los presidentes, las autoridades, han olvidado que el trabajo dignifica al hombre. Lo han olvidado. Hay una frase que la han usado por mucho tiempo, unos y otros, que dicen, no le des el pescado, dales una caña para que pesquen, ¿no? O sea, dale trabajo, que se ganen el pan, ¿sí? Bien. Por supuesto que esto ofende a los trabajadores, a los que no quieren trabajar. Pero si alguien quiere comer pescado, bueno, va a tener que agarrar una caña, un calderín, y llevar una parrilla y no abandonarla en el agua. El que quiere pescado que se moje. Entonces, sindicatos, gobierno, en algunos casos más, en otros menos, se han dedicado a que todo aquel que tenga alguna falta necesita ser mantenido. Darle trabajo, cuidado, se nos pueden ofender. En Argentina, aquí no ocurre tanto, pero sí ocurre, en Argentina tienen la mitad de la población, le llaman planes sociales, le dan dinero. Las personas pueden recibir 2 o 3 planes sociales. ¿Quién quiere trabajar? Si eso es más dinero que alguien que trabaja.